Nuestra escuela dominical, 8 de la mañana. Grandes Conquistadores, domingo, 11 de la mañana. Somos la iglesia Jesucristo es el Señor. Estamos donde tú estás. Bien, mis amados hermanos, estamos de vuelta con ustedes en esta hermosa mañana. Hemos disfrutado un tiempo de alabanza y adoración. Sí, Señor, la sal de la tierra acaba de bendecirnos con este tiempo especial, pisándole la cabeza al diablo. Sí, Señor, todo el tiempo. Qué bueno, pero qué bueno es nuestro Dios. Bendecimos al hermano Carlos con todo su equipo y continuamos en esta hermosa mañana, en este tiempo de la palabra, donde sabemos que Dios nos ha de bendecir. Y quiero recordarle que estamos en la serie que hemos titulado Herencia, y hoy estaremos cerrando la tercera y última parte. Sí, Señor, y para ello quiero invitarte en esta mañana a que en tu Biblia me acompañes en el libro de Números, capítulo 26, versículo 33. Óigase bien, Números, capítulo 26, versículo 33, y dice así la escritura, con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice así la palabra: y Zelofead, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas, y los nombres de las hijas de Zelofead fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Que Dios añada bendición a su bendita y gloriosa palabra. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre de forma especial, presentando tu bendita y gloriosa palabra, pidiendo que la bendición tuya se manifieste sobre cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a entrar en materia en esta preciosa mañana. Quiero decirle que hoy estamos entonces preparados para compartirles la tercera y última enseñanza de la serie que hemos titulado Herencia. Así que este segmento lo hemos titulado La herencia de las hijas. Así que es importante que entendamos que para las hijas también hay herencia de parte de Dios. Y encontramos entonces, a manera de introducción, algo muy importante, y es recordar y entender que el domingo pasado, óigame bien, la última parte del mensaje, cerramos con el versículo 7 de la primera carta del apóstol Pedro, donde se destaca que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida, óigame bien, y por lo tanto no se pueden quedar por fuera ni de la herencia, ni tampoco de esta enseñanza. Qué importante entonces es entender ese puntico que es importante y muy particular, porque entendemos por la palabra que la mujer en la Biblia casi nunca fue tenida en cuenta para el momento de repartir la herencia. Siempre se habla de herederos, siempre se habla de coherederos, pero casi nunca se destaca el valor de la hija como herencia y como heredera. Pero en esta mañana hay una palabra contundente para todas las mujeres. Así que, mujer, prepárate en esta mañana, porque hay una palabra que te va a bendecir, una palabra que te va a empoderar. Y también a los hombres, óigase bien, porque cuando se habla de hijo y de hija, eso abarca a toda la iglesia. Así que quiero mencionar tres mujeres puntuales en la Biblia, y la primera que voy a mencionar en esta mañana la encuentro en Génesis capítulo 38. Óigase bien, este capítulo presenta a una mujer llamada Tamar. Oiga esto, presenta a una mujer llamada Tamar, quien estuvo a punto de quedarse sin herencia familiar y sin herencia espiritual. Qué importante entonces es entender que la mano de Dios siempre estará para bendecir no solamente a los hijos, sino que también ha de bendecir
a las hijas. Y entonces hay una historia particular y está allí precisamente en el capítulo 38 del libro de Génesis. Entonces, en medio de la historia encuentro que el patriarca Judá, óigalo bien, Judá le da su hijo mayor llamado a Tamar, obviamente por esposo, a quien decide Dios quitarle la vida por lo malo que era. El versículo 7 registra que Dios decide quitarle la vida a el primogénito de Judá porque este muchacho era malo. Óigame bien. Y entonces Tamar queda viuda, enviudó, quedó sin marido. Dios se lo quitó, Dios lo mató. Óigase bien, pero por la costumbre, entonces esta mujer era redimida por su hermano siguiente. Así que Judá decide darle su segundo hijo, óigame bien, a esta mujer llamado Onán. Onán fue el segundo hermano o el hermano segundo de y toma a Tamar como mujer, pero también Dios tuvo que eliminarlo, Dios tuvo que matarlo. Dios le quita la vida a este muchacho porque no quiso darle descendencia a su hermano El verso 10 lo registra de forma enfática. Óigame bien. Entonces encuentro que esta mujer queda viuda en dos oportunidades. Primero con el primogénito del patriarca Judá y con el segundo. Ambos fueron malos delante de Dios y Dios decide quitarles la vida. En medio de este panorama, escúcheme bien, Judá decide enviar su nuera Tamar a que su viudez la lleve a cabo en la casa de su padre. Y la Biblia dice en el mismo capítulo 38 que esta mujer pues se va a casa de su padre y allí desarrolla un largo tiempo de su viudez. Pero escúcheme bien, Judá le promete entregarle su tercer y último hijo para que levante descendencia. Pero dice la escritura que Tamar se da cuenta que el tiempo va pasando, que el tiempo va transcurriendo y Sela, el tercer hijo de Judá, no le es dado por esposo. Óigame bien. Y entonces pasó el tiempo y esta mujer se desesperó. Y escuche, narra la escritura que esta mujer en algún momento se disfraza de ramera y se acuesta con su suegro Judá y entonces levanta descendencia de este hombre. Óigame bien, es decir, se dejó embarazar de su suegro para levantar descendencia, y es así como la Biblia registra que Tamar tuvo gemelos de su suegro, al cual le llamaron Fares, óigame bien, y Sara. Fares y Sara, dos varones. Óigame bien, de esta manera aquella mujer digamos que luchó, peleó para obtener descendencia de Judá y de esta manera hacer parte o hacerse partícipe de la heredad, de la herencia que Dios tenía para ella. ¿Qué le quiero resaltar en esta hermosa hora? Que esta mujer estuvo a punto de quedarse sin la herencia familiar y sin la herencia espiritual, pero me llama la atención que esta mujer peleó, luchó, batalló, guerreó y buscó la manera de que la herencia a la cual le pertenecía no podía perderse, y es de una forma no muy usual porque se disfrazó de una mujer ramera para poder engañar a su suegro y acostándose con él, oiga, quedó embarazada en el único encuentro que tuvieron como vida sexual. Óigame bien. Entonces, ¿qué es importante destacar? Que esta mujer estuvo a punto de quedarse sin su herencia familiar y su herencia espiritual, pero buscó la manera y lo logró. Óigame bien y escuche lo que le voy a decir. Aparece Tamar, aparece Fares y aparece Sara en la línea ascendente del Mesías en su genealogía. Óigase bien, el Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo 3 registra que tanto Tamar como sus dos hijos aparecen
en la genealogía del Mesías. Eso habla de que esta mujer tuvo que pelear su herencia. Óigame bien, recuerde que la nación judía, óigame bien, aun cuando a la altura de ese pasaje la nación no se había constituido, los pueblos nómadas, los pueblos patriarcales eran bastante segmentados en cuanto a la mujer. Es decir, la mujer no tenía poca voz y voto, por decirlo de alguna manera, y normalmente era desheredada de la familia. Quien recibía la herencia era el varón. Óigame bien, era una costumbre. No que era Dios quien lo había determinado, más bien era una costumbre que había en la época. Pero esta mujer aguerrida, óigame bien, hizo algo que le pudo haber costado la vida. De hecho, la tomaron para apedrearla, y cuando la van a apedrear, ella inmediatamente saca el sello, el cordón y el báculo del patriarca Judá, que lo obtuvo como prenda de garantía para que este hombre le pagara por aquel favor sexual. Óigame bien, y entonces la escritura dice que esta mujer obtiene la herencia para ella y también la herencia espiritual y familiar para sus hijos. Y Dios es tan bueno, óigame bien, que la premió, oiga esto, porque la colocó, óigame bien, la prohijó y la metió, digamos, en línea directa de la ascendencia del Señor Jesús. Podemos decir que el Señor Jesús viene de esta línea. Acuérdate que la Biblia dice de Jesús que Él es el león de la tribu de Judá. Obviamente está hablando de este patriarca. Por lo tanto, Tamar aparece en el Nuevo Testamento. Qué grande y poderosa bendición. Pero bien, hay un segundo ejemplo que quiero destacar en esta mañana, y es la historia de Dina, la única hija que tuvo Jacob. Óigase bien, la tuvo con su esposa Lea. Lea tuvo 6 hijos varones y una niña llamada Dina. Pero hay algo importante que resaltar en esta preciosa hora, y es que Dina sufrió, digamos, una afrenta en la nación de Israel, pues Siquén, hijo de un rey, óigame esto, abusó de ella. Oiga esto, y el capítulo 34 de Génesis se le dedica a esta historia triste. Óigame bien, una historia bastante triste, pero aparece en las escrituras. ¿Qué es entonces lo que me llama la atención? Hombre, que cuando el patriarca Jacob, óigame bien, su padre decide darle la bendición a sus 12 hijos, no tuvo en cuenta a Dina. Es lo triste de esta historia. De 13 hijos que tuvo Jacob, óigame bien, 12 varones y una hembra, a esta hembra no la tuvo en cuenta para la herencia. Es más, la Biblia no la menciona recibiendo herencia de su padre. Óigame bien, esta muchacha fue marcada no solamente por el abuso de un hombre, sino también por el rechazo tal vez al interior de la sociedad, porque cuando una mujer era abusada, había una afrenta no solamente para ella y la familia, también para la nación de Israel. Pero escúcheme bien, si usted se lee el capítulo 49 de Génesis, usted se va a encontrar que Dina no aparece por ningún lado. Me tomé la tarea de buscar a Dina, de indagar sobre esta muchacha. Pero ¿cómo es posible que este hombre, que este padre no haya tenido en cuenta para bendecir por lo menos la vida de su única hija? Oiga, es un privilegio tener una hija en medio de 12 muchachos. Oiga, qué tremendo. Era como para que la muchacha fuera la reina, óigame bien, de esa familia. 12 varones, 12 machitos, óigame bien, y solamente una niña. Sin embargo, el papá no la bendice. El papá la deja sin herencia. Literalmente no aparece en la escritura la bendición de esta muchacha. Y entonces, mi estimado oyente, algo muy importante que también quiero resaltar, que Tamar peleó su herencia, peleó la bendición, cosa que tal vez no hizo Dina. No sé la razón, la causa, tal vez quedó traumada, marcada por aquella situación, porque
el príncipe que la abusa quiere casarse posteriormente con ella y sus hermanos lo impiden, tendiéndole una trampa a aquella nación y matando con engaño a todos los moradores de aquella tierra. Así que esta muchacha debió quedar con un trauma emocional, espiritual, psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando más, creo yo aquí a mi modo de ver las cosas, es cuando más su padre debió privilegiarla, debió rodearla y debió ayudarla y debió darle herencia como para que esta muchacha también su autoestima se pudiera levantar, pero lamentablemente no fue así. Entonces, por un lado encontramos a Tamar que pelea su bendición, pelea su herencia, y por el otro lado encontramos a una Dina que el capítulo 34, óigame bien, la registra con un panorama bastante triste, y de ahí en adelante Dina no aparece como heredera en la familia de su padre Jacob. Bien, pero hay una tercera historia que quiero resaltar, y es la historia principal en esta preciosa mañana. Óigame bien. El tercer caso que quiero destacar en esta mañana lo encontramos en el libro de Números, capítulo 26, versículo 33. Óigame bien. Escúcheme bien. El tercer caso lo encontramos en Números 26, 33. Dice la Biblia: y Zelofead, hijo de Efer, escuche esto, no tuvo hijos, sino hijas. Gracias a Dios que yo tuve hijas e hijos. Gloria a Dios. Es un privilegio tener hijos e hijas. Pero este hombre no tuvo hijos, sino hijas, dice la Biblia. Dice, y los nombres de las hijas de Zelofead fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Cada uno de estos nombres tiene un significado particular que les conecta con la historia de su vida, pero hoy no se los voy a definir porque no es el tema. Óigame bien. Ahora, el que Zelofead, oiga eso, solo tuviera hijas, lo excluía de la herencia, tanto a él como a su descendencia, en este caso sus 5 hijas. Entonces es importante entender que sí o sí, para heredar tenía que tener hijos varones, pero no fue el caso de este hombre. Óigame bien, descendiente directo, oiga esto, de José, descendiente directo de la tribu de Manasés. Recuerde que José muere en Egipto y tiene 2 hijos. Tuvo a Manasés y también tuvo a Efraín. Entonces, tanto Manasés como Efraín son contados como tribu al momento de la repartición. Oiga esto. Ahora bien, recapitulo. Zelofead solo tuvo hijas y esto lo excluía de la herencia en medio de la tribu a la que pertenecía. Ahora bien, en el capítulo 26 de Números, versículos 1 y 2, Jehová mandó a Moisés a que censara los hijos de Israel, no las hijas, los hijos de Israel, aquellos que podían salir a la guerra. Oiga esto. Y en el versículo 53 del mismo capítulo, Jehová se le aparece a Moisés y le ordena que ese grupo que censó, a eso les debe repartir la tierra de Canaán por heredad. Oiga esto, qué tremendo. Esto significa que las hijas de Zelofead quedaban por fuera, porque no fueron censadas las mujeres, sino los hijos varones. Óigame bien, estas mujeres quedaron sin herencia.
Y cuando ellas se enteran que quedan sin herencia, obviamente que se genera una crisis para sus vidas. ¿Cómo es posible que nosotras quedemos sin herencia? Pues la Biblia no las menciona, pero escucha, y es allí donde entra el desenlace de este mensaje. Veamos cuál fue la reacción de estas 5 mujeres cuando detectan que para ellas no hay herencia. Acompáñenme en su Biblia a Números capítulo 27, versículo 1 en adelante. Escuche, dice la Biblia: vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de las familias de Manasés, hijo de José. ¿Por qué el escritor se toma la tarea de mencionar todos los hombres a la cual pertenecen esta mujer? Pues para que tengan en cuenta que ellas descienden de un patriarca llamado José, óigame bien, y que descienden en línea directa de Manasés, el primer hijo que tuvo José. Entonces el escritor narra la descendencia de estas muchachas y luego relata el nombre de cada una de ellas. Dice la escritura, el nombre de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. La Biblia menciona el nombre de estas 5 mujeres. ¿Y qué es entonces lo que hacen? Óigame bien, versículo 2 de Número 27. Dice, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga esto, estas mujeres fueron valientes. Oiga esto, ellas se habían quedado por fuera de la herencia por ser hembra, por ser mujeres. Óigame bien, por ser hijas y no hijos. Entonces ellas toman la decisión, óigame bien, y se presentan, por decirlo en términos del derecho legal, se presentan delante del Consejo Superior de la Judicatura. Óigame bien, del momento. Estos eran Moisés, el sumo sacerdote, Eleazar, los principales líderes y toda la congregación. Oiga esto, ¿y qué es entonces lo que estas mujeres hacen? Se presentan ante ese consejo superior y en este tiempo, y meten un derecho de petición. Ellas hacen una petición. Óigame bien, el versículo 3 de Números 27 relata de la siguiente manera, abro comillas. Ellas dicen, nuestro padre, escuche esto, nuestro padre en el desierto, oiga esto, nuestro padre murió en el desierto y él no tuvo en la compañía de los que se juntaron con Coré o contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Óigame bien, estas mujeres dentro del derecho de petición, usando un lenguaje en el derecho, estas mujeres comienzan a narrarle a los líderes de la época que su padre, óigame bien, que su padre murió en el desierto, sí, pero no por actos deshonrosos. Óigase bien, no por actos deshonrosos, sino que murió por la misma sentencia que cayó sobre todo Israel en Número 14:29 por palabra de Jehová. En otras palabras, ellas están diciendo, nuestro padre no fue rebelde. Óigame bien, por lo tanto no puede ser desheredado, porque se desheredaba al rebelde, se desheredaba al que iba en contra del principio, de la norma de sus líderes. Pero estas mujeres dicen,
mi padre no fue uno de ellos. Mi padre murió como murieron todos aquellos por la palabra que Dios había dicho acerca de ellos. Es decir, estas mujeres resaltan la labor de su padre y resaltan también, digamos, su comportamiento al interior de la tribu y al interior de Israel. Versículo 4 de Números 27. Dicen ellas: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre sus familias por no haber tenido hijo? Oiga esto: danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Estas muchachas estaban resueltas a rescatar la herencia que se les estaba negando. Óigase bien, ellas sabían que recibiendo la herencia honraban la memoria de su padre. Me gusta la actitud de estas mujeres, me gusta la actitud de estas hijas, me gusta el valor que tuvieron, que en aquella época no era muy común que una mujer se presentara delante de un tribunal, por decirlo de alguna manera, para reclamar la herencia. Recuerda que Tamar lo hizo usando su cuerpo y engañando a su suegro para obtener herencia a través de su vientre, a través de sus hijos. Recuerda que Dina no tuvo herencia, pero estas mujeres tenían una determinación. Óigalo bien. Ellas se van al Consejo Superior, presentan su petición y de esta manera, óigase bien, pelean por su herencia, pelean por sus derechos. Y entonces, escuche esto: la petición fue tan contundente que Moisés no le resuelve el caso enseguida, sino que Moisés, en el versículo 5, oiga eso, llevó su causa delante de Jehová. En otras palabras, Moisés llevó el caso a la máxima instancia del tribunal, es decir, lo llevó ante Dios. Escuche, Moisés no le negó la petición, no les dijo: ustedes no tienen derecho, ustedes no tienen arte ni parte, porque no son hijos, sino hijas, y ustedes saben que las hijas no heredan. Moisés no se atribuyó aquello. Óigase bien, Moisés no se tomó aquella atribución, sino que presentó aquella petición delante de Dios. Ahora, el versículo 7, Dios le entrega a Moisés la respuesta y le dice: bien dicen las hijas de Zelofead, es decir, ellas dicen lo correcto. Oye, qué tremendo. Dios le está diciendo a Moisés: lo que estas mujeres te están diciendo, Moisés, están en lo cierto, están en lo correcto, están diciendo lo que es verdad. Entonces, escuche, en la parte B del versículo 7 de Número 27, Dios sentó jurisprudencia en el caso de las 5 mujeres, porque escucha, era un litigio por causa de la herencia de estas muchachas. Entonces Dios sienta una jurisprudencia, Dios dictó una sentencia, óigame bien, y le dice a Moisés: les darás posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Verso 8. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Eso antes no se podía hacer,
Pero estas mujeres lograron no solamente conmover el corazón de Moisés para que clamara a Dios, sino que estas mujeres persuadieron al mismo Dios para que las incluyera, óigase bien, como herederas. No solamente a ellas, sino que quedó como una ley de obligatorio cumplimiento para las próximas generaciones. El verso 8 dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Encuentro algo poderoso, contundente. Encuentro algo extremadamente glorioso en la intervención de Dios a través de la petición que estas mujeres hicieron. Aquí lo que yo encuentro es un litigio, óigame bien. Aquí yo lo que encuentro es un tema de abogados. Dios, el juez, dicta una sentencia no solamente a favor de ella, sino también a favor de todos los herederos de ahí en adelante. Y es bueno Dios que no solamente le da oportunidad al que tiene hijas o hijos, sino también al que no tiene hijos e hijas, tiene hermanos. Si no hay hermano, hay tío, hay primo, hay sobrino. El tema es que de ahí en adelante la herencia ya no se iba a perder. Aleluya. Esto me recuerda a Cristo Jesús, que cuando Cristo muere nos hace herederos. Óigame bien, nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces es importante entender que toda persona que acepta a Cristo inmediatamente se constituye en heredero de Dios y coheredero con Cristo, sea hombre o sea mujer. La Biblia dice en Gálatas que en Cristo no hay varón y no hay mujer en cuanto a herencia se refiere. Ambos tenemos los mismos derechos delante de Dios. Que me gusta, óigame bien, que fue tan contundente esta petición, oiga esto, que Dios lo convierte de obligatorio cumplimiento a partir de esta situación. No solamente heredaron ella, sino que de allí en adelante quedó como una ley establecida para toda la nación de Israel. Y escuche, fue tan contundente aquella petición que el capítulo 36 de Número nuevamente habla de este tema. Y escuche, y habla solamente de este tema. O sea, es tan importante que el escritor le dedicó todo un capítulo a esta situación. Capítulo 36 de Número. Léalo en casa. Oiga esto. Ahora bien, muerto Moisés, se levanta Josué, y en el capítulo 17 del versículo 3 y 4, oiga esto, mira lo que dice la Biblia y lo quiero leer. Dice: pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Verso 4. En estas vinieron delante del sacerdote Eleazar. Moisés había muerto, pero Eleazar seguía vivo. Y Josué también, porque Josué hizo parte de aquellos ancianos a donde estas mujeres se presentaron para reclamar la herencia. Pues bien, ya Josué estaba repartiendo las tierras y esta mujer se acercan. ¿A quién? A Josué, y también se acercan al sacerdote Eleazar. Y escuche, y a los príncipes, y le dijeron: Jehová, verso 4, Jehová mandó a Moisés
que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y Él les dio heredad entre los hermanos del Padre de ellos, conforme al dicho de Jehová. Es decir, se cumplió la sentencia proferida por el alto tribunal, es decir, por el Dios Todopoderoso. Se cumplió a cabalidad. Josué no les negó la heredad porque era cumplimiento de lo que Dios había determinado para sus vidas. Yo vengo a decirte en esta preciosa mañana, escúchame bien, que tal vez has estado a punto de perder tu herencia. Es posible que hayas estado a punto de perder tu bendición. Es posible que hayas estado a punto de quedar sin tu herencia. Escúchame bien, pero en esta mañana es palabra de Dios para tu vida. En esta mañana hay herencia de Dios para ti. Esta mañana es una mañana de restitución. Óigame bien, para toda aquella persona y especialmente las mujeres, porque este mensaje básicamente enmarca a las hijas herederas. En la primera parte hablamos del heredero menor que no aprovechó la herencia porque vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía. La segunda parte habló del heredero mayor, que aunque teniendo la herencia, no la estaba aprovechando y tampoco la estaba disfrutando. Así que el turno hoy es para ti, mujer, tú que me escuchas. Levanta tus manos en casa y aprópiate de esta palabra, porque escucha, tal vez a lo mejor había sido excluida de la herencia de Jehová, pero en esta mañana el poder, la presencia, la majestad, el señorío, la grandeza de Dios comienza a manifestarse sobre tu vida. Así que yo quiero un amén allí en esa plataforma, un amén, un gloria a Dios, que esas mujeres comiencen a manifestar, porque Dios en esta mañana está haciendo algo grande sobre sus vidas y está trayendo restitución para gloria y honra de su nombre. He visto inclusive mujeres en el plano natural, he visto donde familias reparten la herencia entre los hombres y a las mujeres la excluyen para no privilegiarla teniendo el mismo derecho. Yo vengo a decirte en esta preciosa hora que tú tienes los mismos derechos. Recuerda lo que dice Primera de Pedro 3:7. Dice que la mujer es coheredera de la gracia de la vida. Por eso el domingo pasado cerré con este versículo, porque a la mujer no podía quedar por fuera de la herencia del Dios Todopoderoso. Y si usted muy bien lo sabe, la mujer por siglos y siglos ha sido excluida, maltratada. Es más, hay un alto índice de violación. Normalmente son las mujeres. Oiga esto, las mujeres en este año, de 3 años hacia acá, el femicidio ha aumentado en Colombia, en Barranquilla, en la costa. Óigase bien, pero diga conmigo, se acabó. Rompo con aquello y a partir de este momento me apropio de lo que me pertenece, me apropio de mi herencia, me apropio de la bendición que Dios ha preparado para mí, porque es sentencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Una mujer que diga: el cielo ha fallado a mi favor, la justicia divina ha fallado a mi favor. Y si hay alguien que favoreció a la mujer, ese fue el Señor Jesús. Favoreció a aquella que encontraron en pleno acto del adulterio, no porque estuviese de acuerdo con aquel pecado, sino elevando la dignidad de aquella mujer, porque no solamente las mujeres pecan, nosotros los hombres también pecamos. Elevó la dignidad de aquella mujer que rompió el perfume de alabastro a sus pies en casa de Simón el fariseo. Elevó el autoestima de aquella mujer encorvada que por 18 años estuvo oprimida por Satanás. Y dice la Escritura que el Señor se acercó a ella y le ordenó que se enderezara y recibió aquel milagro. Y encontramos la viuda de Naín.
Y encontramos a muchas mujeres en la Biblia como Dios haciéndonos entender a los hombres que las mujeres también tienen derecho y que son herederas de Dios y coherederas con Cristo Jesús para gloria y honra de su nombre. Así que, mujer, tú que me escuchas, tal vez ha habido maltrato en tu hogar, maltrato en tu casa paterna, materna. Tal vez la vida te ha jugado una mala pasada, pero yo vengo a decirte en esta mañana, es una mañana de restitución para tu vida. Es una mañana donde la grandeza y el poder de Dios se va a manifestar para que ocupes el lugar que te corresponde, no solamente al interior de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tu empresa, sino también en el lugar de la iglesia. Óyeme bien, porque tanto nosotros como hombres y ustedes como mujeres tenemos el mismo privilegio delante del Dios Todopoderoso. La única diferencia se hace en el matrimonio. Cuando Dios le delega y le faculta al hombre el lugar de cabeza, ¿sí? Y nos coloca como cabeza del hogar. Pero en la iglesia, la cabeza es Cristo. Y de la cabeza para abajo, todos somos cuerpo. Óigase bien. Y como cuerpo, tenemos los mismos derecho. Romanos 8:17, recuerdo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando habla de hijos, habla tanto del hombre como de la mujer. Así que, mi estimado hermano, hermana, oiga, no solamente, escúcheme bien ya para terminar, no solamente hay restitución para la mujer, también para nosotros como hombres. Porque escúchame bien, en la Biblia la mujer es tipo de la iglesia es tipo de la mujer. Así que en esta mañana hay una gran restitución de Dios para tu vida, hombre de Dios, mujer de Dios. Este es un tiempo en el cual la presencia del Dios Todopoderoso comienza a manifestarse y comienza a restituirte la herencia que te corresponde. Es importante que tengas en cuenta que somos herederos de Dios. Y que no solamente se es heredero, óigame bien, cuando se es hijo, sino que también la Biblia dice que las hijas son llamadas a heredar. Y no fue Moisés quien lo decidió, escúchame bien. Fue el mismo Dios Todopoderoso que impartió esta palabra sobre las 5 hijas de este hombre y les devolvió la herencia de su padre. Yo creo que en esta mañana alguien recibe herencia de parte de Dios. Yo creo que en esta mañana alguien recibe herencia de parte del Dios Todopoderoso. Así que, mi estimado hermano, mi estimada hermana, levanta tus manos al cielo. Y yo quiero que en esta hora clamemos, invoquemos al nombre del Dios Todopoderoso. Porque tal vez Dina no luchó, no sé qué condición, qué circunstancia, qué problema tuvo esta muchacha para no reclamar su herencia delante de Jacob, su padre. Y que sus hermanos no le ayudaron tampoco a reclamar su herencia. Pero Tamar lo hizo de una forma inusual, pero lo hizo. Pero estas mujeres, óigame bien, dividieron la historia de la herencia, del tema de la herencia. Estas mujeres partieron la historia en dos, porque a partir de ellas tendrá que decirse y reconocerse que a partir de ese momento fueron ellas las que lograron que Dios revocara el que a las hijas se le desheredara y que a cambio también recibieran herencia, así como el varón igual a mujer. Yo la verdad no sabía que estas mujeres existían. Nunca las había leído en la Biblia, nunca. O tal vez las había leído
a 800 kilómetros por hora. Pero cuando yo encuentro, Señor, necesito que me des un tema, ni siquiera yo había pensado en la mujer. Ni siquiera yo como predicador había pensado en la mujer. Pero anoche le dije, Señor, regálame el tema para cerrar la serie. Y de pronto encuentro un título que dice: la herencia de las hijas. ¡Wow! Yo dije, wow, este es el tema. El Espíritu Santo me habló y me trajo a memoria este tema. Yo dije, wow, también hay herencia para la mujer, también hay herencia para las hijas. Yo lo sé porque en Cristo todos tenemos herencia, pero lo que me sorprende es que en el Antiguo Testamento este episodio se haya llevado a cabo y se haya enmarcado hasta el día de hoy, y que en Cristo se ratificó aquella bendición y que en esta hermosa hora la estamos disfrutando para gloria de Dios. Oremos. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, mi Rey amado, porque hemos entendido que es una mañana de restitución. Es una mañana donde la grandeza de tu gloria, donde el poder de tu Espíritu se manifiesta sobre cada vida que necesita esa restitución. Aquellos que tal vez habían perdido la herencia, como el hijo pródigo, o aquel que tal vez, como el heredero mayor, teniéndola, no la está disfrutando, o tal vez como las hijas de este hombre que habían sido desheredadas, pero que tú, Señor, le restituiste la herencia. Sé que hoy lo harás con muchos de nuestros oyentes, con muchos de nuestros hermanos y con muchas de aquellas mujeres que por mucho tiempo habían estado excluidas, no solamente en sus casas, sino también en la vida ministerial. Les bendigo en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde hasta una próxima oportunidad. Pero antes de cerrar, quiero recordarle que a las 11 de la mañana tendremos nuestra escuela dominical Grandes Conquistadores para niños y adolescentes. Los días sábados, la conexión, el grupo de conexión con los maestros de la iglesia infantil Grandes Conquistadores. Día jueves, el servicio sin límites. El día sábado, nuestro ayuno congregacional. Y los días lunes a viernes, oración a las 3 de la tarde y a las 5 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad. Recuerda compartir este mensaje para alcanzar a muchos más para Cristo. Amén y amén.